receta de la lasaña boloñesa. Vamos a comenzar con 10 tomates rojos, los vamos a poner a hervir hasta que queden bien cocidos. En una olla yo estoy utilizando un wok a fuego mediano más o menos. Vamos a agregar 3 o 4 cucharadas de aceite de oliva. Una vez que el aceite esté bien caliente, vamos a agregar la carne molida de res. Hay gente que utiliza mitad res, mitad cerdo. Yo utilizo únicamente carne de res. Estoy usando carne London Broil. Vamos a condimentar la carne con nuez moscada, paprika, pimienta negra, también agregamos orégano seco, y sal, suficiente sal. Una vez que la carne esté condimentada, vamos con la ayuda de una espátula o cuchara, vamos a integrar bien todos los ingredientes, los condimentos, y vamos a desbaratar la carne molida para que se pueda cocer de manera pareja. Como esta carne tiene poca grasa, pues realmente no va a soltar tanto jugo. Una vez que ya esté toda integrada, todavía hay partes que pues no están bien cocidas, pero no importa. Ya a este punto vamos a agregar, tengo aquí una cebolla picada que son poco más de 2 tazas. Vamos a incorporar la cebolla, no importa que la carne todavía no esté bien cocida. De hecho, no tenemos que esperarnos a que esté bien cocida. Después de agregar la cebolla, voy a agregar una taza de apio y una taza de zanahoria. Ambos están cortados en cuadritos. También tengo aquí cerca de 8 dientes de ajo. Estos están triturados. Utilicé un triturador de ajo. Es casi como media taza. Voy a incorporar todos los ingredientes, mezclándolos con la ayuda de la espátula. Los vegetales realmente no tienen que estar cocidos. Vamos a dejarlos nada más que se impregnen un poquito con el sabor de la carne, pero no tienen que quedar completamente cocidos ahorita a este paso. Una vez que ya estén bien incorporados todos los ingredientes, nuestro siguiente paso es agregar vino tinto. Yo utilizo esta marca de vino tinto porque tiene una presentación pequeña, son 187 miligramos y pues es casi una taza de vino tinto, es poquito menos de una taza de vino tinto. Vamos a agregar el vino tinto a nuestra carne. Y vamos a mezclar muy bien. Después de agregar el vino tinto, tenemos que incorporar muy bien todos los ingredientes. Vamos a mezclar todo muy bien. Y vamos a asegurarnos pues que la carne, los vegetales, todo se impregne bien del vino tinto.
Yo siempre utilizo una espátula porque es mucho más sencillo manejar la comida y mezclar. Queremos lograr ese caldito que tiene, que es una mezcla del jugo de la carne, el vino, el aceite de oliva. Necesitamos que ese caldito quede. Si no tienen ese caldito, significa que no están agregando suficientes ingredientes. Nuestros tomates ya están cocidos. Digo, si a lo mejor les falta un poquito, no importa, porque pues aún así la salsa va a hervir por un buen de tiempo, entonces ahí se va a terminar de cocer todo. Tenemos que oler nuestra carne. Si ya no huele a alcohol, significa que nuestro vino ya está, el alcohol del vino ya se evaporó, entonces ya está listo. Vamos a licuar los tomates. Tienen que quedar forzosamente perfectamente licuados. Digo, si a lo mejor queda algún trocito sin licuar, no pasa nada. Eso también ayuda a darle cierta textura a nuestra salsa, pero nos pueden licuar por 1 minuto aproximadamente, sin nada de agua, sin ningún líquido adicional. Vamos a vaciar nuestro jugo de tomate ya licuado a nuestra salsa. Vamos a mezclar muy bien todos los ingredientes, nuestra carne, los vegetales, el jugo de tomate, el vino tinto, el jugo de la carne, todo se tiene que incorporar muy bien. Y eso va a ser nuestra base de la salsa. Ahorita pues no parece para nada una salsa de tomate, pero conforme vaya hirviendo, pues va a ir pareciendo un poco más. Nuestro siguiente ingrediente es el chicken broth, que es un caldo de pollo. Yo compré este en Tetra Pak. Si tienen caldo natural, pues lo pueden utilizar. Vamos a utilizar aproximadamente unos 300 mililitros, que es como 1,5 tazas de caldo de pollo. Ahí todavía le falta poquito para la 1,5 tazas. Y esas medidas son las que yo utilizo. Si ponen poquito más, poquito menos, pues no alteren mucho su receta, pero pues es lo que yo utilizo. Vamos a incorporar nuestro caldo de pollo a nuestra salsa. Como el caldo de pollo estaba frío, pues nos detuvo un poquito ahí el hervor. Nuestro siguiente ingrediente es el puré de tomate. Yo utilizo este que es condimentado. Vamos a agregar este Tetra Pak de puré de tomate, que es de 345 gramos. Incluso pueden hasta utilizar 2 Tetra Paks de 345 gramos, dependiendo, no pasa nada. Una vez agregado ya todos los líquidos, vamos a mezclar bien. Necesitamos que nuestra salsa sí tenga suficiente líquido, porque lo vamos a dejar hervir por un buen de tiempo. Entonces si se queda sin líquido, pues se va a quemar, se va a empezar a pegar. Entonces tiene que tener un buen de líquido para que pueda hervir y se pueda espesar. La salsa boloñesa, mientras más tiempo la dejen hervir, es mejor. Vamos a agregar una ramita de romero, así completa. Esta ramita pues va a aportar mucho olor y mucho sabor. De hecho van a empezar a notar como que un olor muy fuerte cuando empiece a hervir. Va a ser el romero. Tenemos que dejarlo hervir por 2 horas mínimo. Pueden ser hasta 8 horas a fuego bajo, pero 2 horas es suficiente.
Si no tienen tanto tiempo, pues mínimo 1 hora y media, dejándolo con poquito menos de jugo. 1 hora después, así se empieza a ver la salsa. Todavía no parece una salsa boloñesa, pero ya está cambiando un poquito más el color, está espesando un poquito más y pues va en proceso de... El romero pues ya soltó todas sus hojitas. Ya si quieren pueden retirar esa varita de romero. Una hora y media después, o sea, es decir, media hora después de la hora que ya había pasado, la salsa pues ya está un poquito más espesa, sigue cambiando el color. El secreto de la salsa está en la cocción. Si ustedes hacen una salsa con media hora de cocción, pues no va a funcionar. Esta salsa requiere tiempo para prepararse. Hay personas que utilizan salsas pues ya en botellas y lo único que hacen es armar y calentar, pero pues realmente el sabor no se compara en absolutamente nada a esta. Si ven, ya se empieza a hacer un poquito más espesa, es decir que el agua pues ya se está evaporando y está dejando más espesa la salsa. Vamos ahora a ver los quesos que vamos a utilizar. Yo voy a utilizar 4 quesos. El primero es el queso pecorino. Utilizo como 250 gramos aproximadamente. Ese paquete es de 200 gramos, entonces utilizo un poquito del segundo paquete. El tercer paquete pues no lo utilicé. Queso mozzarella 400 gramos. Queso gouda de 400 gramos también. Y queso ricota. Esos son 600 gramos aproximadamente, un poquito más de 600 gramos. El queso pecorino yo lo rallé, entonces 200 gramos es eso, son más de 2 tazas. Entonces sí es un buen, realmente sí rinde bastante. Un triangulito es todo eso, entonces realmente sí rinde muy bien. Ya son poco más de 2 horas de cocción. Si ven, la salsa ya está lista prácticamente. La textura ya es la de una salsa boloñesa, el color ya está completamente lista y realmente pues huele muy bien. Vamos a empezar a armar nuestra lasaña. Yo compré un molde de aluminio porque cada vez que hago lasaña pues sí hago bastante y los refractarios de vidrio que tengo pues no están tan grandes. Vamos a poner un poco de spray, aceite en spray. Yo estoy utilizando ese, pero si no tienen pues pueden poner mantequilla o pueden poner aceite de oliva y nada más lo untan bien con una servilleta. Eso es para que no se pegue. La pasta que utilizo es esa, realmente puede ser cualquiera, pero sí tiene que ser aproximadamente medio kilo, o sea que sean 500 gramos. Porque pues sí nos lleva bastante. A mí me sobró nada más una laminita de todas esas. Lo primero que hacemos es poner una capa de pasta. A este punto ya tenemos que empezar a precalentar el horno a 180 grados. La capa pues realmente no tiene que estar perfectamente o geométricamente colocada, nada más con que se cubra bien todo el fondo del molde, con eso es suficiente. Yo pongo la pasta cruda porque a mí me gusta cocer la pasta con la salsa dentro del horno. Por eso mismo es que trato de que la salsa tenga todavía un poco de jugo, que no esté completamente seca, porque eso nos va a ayudar a cocer la pasta.
Después vamos a poner una capa de salsa boloñesa. Tenemos que distribuir muy bien la salsa. La primera capa es la más importante porque es pues la base. Esto es como si fuera un edificio de 3 pisos. Entonces la base es la más importante, es la que nos va a ayudar que la porción de lasaña pues no se desbarate. Entonces aquí sí tenemos que asegurarnos que toda la primera capa, o sea, toda la pasta esté completamente cubierta por nuestra salsa boloñesa. Tenemos que distribuir bien, tampoco se trata de acabarnos toda la salsa en la primera capa, únicamente que esté bien distribuida. Tenemos que ver más que nada en las orillas y en las esquinas que sí esté muy bien cubierto todo por la salsa boloñesa. Nos fijamos nada más donde no haya salsa, que se vea todavía pedacitos de pasta. Entonces ahí es donde cubrimos bien. Si sobra algún pedacito, realmente no pasa nada, pero el punto es que sí se trate de cubrir bien toda la primera capa. Después de eso vamos a agregar una capa de queso ricota. Realmente el orden de los quesos no influye mucho. Aquí lo que yo hago, o sea, sí le pongo en la primera capa el queso ricota encima de la salsa, porque la textura del queso ricota nos va a ayudar a que la lasaña no se derrumbe, o sea, al momento que tú la cortes, que quede como pastel y que no se destruya. Entonces eso es lo que hace el queso ricota. Si no tienen queso ricota o no les gusta, pueden poner una capa de salsa bechamel, que hace la misma función. La salsa bechamel ayuda a que la porción de lasaña se mantenga así como en forma de pastel. No tiene que quedar completamente cubierto por el queso ricota, porque el queso ricota pues tiene un sabor muy peculiar, si es un poquito fuerte, entonces si le ponen mucho pues va a quedar muy empalagoso. Después pongo el queso pecorino. El queso pecorino es un poco más suave que el queso parmesano en cuanto a sabor y en cuanto a olor. La diferencia es que el queso pecorino está hecho de oveja, leche de oveja, entonces lo hace un poquito más cremoso, se puede gratinar más fácilmente y su sabor es menos fuerte que el queso parmesano. Entonces pues igual y podemos agregar un poquito más de este queso porque no es tan fuerte como el queso parmesano. Tengo aquí el queso mozzarella y el queso gouda. Voy a agregar una capa de queso mozzarella. No tienen que estar completamente pegadas como que las rebanadas de queso mozzarella. Como el queso mozzarella se derrite muy fácilmente, entonces va a alcanzar a cubrir muy bien la primera capa de lasaña. Después el queso gouda lo voy a poner en los espacios donde no está el queso mozzarella, de preferencia en las orillas. Yo lo puse de esta manera, pero también pueden incluso rallarlo o ponerlo en cubitos y mezclarlo todo, ¿no? O sea, no es forzosamente así, y tampoco tiene que ser en ese orden. Y pueden usar el queso que más les guste, ¿no? Hay gente que utiliza queso chihuahua y está bien. A mí me gustan mucho los champiñones, hay gente que no, entonces yo le voy a poner una capa de champiñones. Incluso hasta le pueden poner una capa de espinacas, una capa de acelgas. Digo, no es forzosamente así de esta manera como yo lo estoy haciendo. La lasaña tiene un montón de recetas. Yo creo que es un platillo que pues es como el mole, que cada quien lo prepara a su manera, ¿no? Entonces sí hay muchas recetas y formas de preparar la lasaña.
moldes no tienen que tener como que un orden estricto, simplemente que estén bien distribuidos. Ya una vez que estén los champiñones bien distribuidos, vamos a aplicar otra capa de pasta. Como este molde, la base es más pequeña que la parte superior, pues utilicé más láminas de lasaña. Cubrí exactamente toda la superficie de esta capa. Incluso si requieren pueden partir las láminas y pueden colocarlas para que se cubra muy bien todas las orillas del molde. Ya agregué una capa de queso ricota. Cambié un poquito el orden en esta capa. No pasa nada. Pueden cambiar el orden en la segunda capa o pueden seguir igual. Después ya agregué el queso mozzarella. Después es el queso pecorino. Y después viene una capa de salsa boloñesa. Lo hice de esta manera porque voy a aplicar arriba otra capa de pasta. Entonces, como la pasta está cruda y quiero que se cueza, pues la humedad, el líquido que tiene la salsa boloñesa va a ayudar más a que se cueza esta última capa de pasta. Ya está aquí la capa de pasta, y arriba de la capa de pasta voy a poner una capa de champiñones, porque los champiñones también sueltan líquido, que esto me va a ayudar a la cocción de la pasta. Los distribuí pues sin ningún orden en específico. Arriba ya puse el resto del queso. Puse un poco de mozzarella, un poco de gouda, el pecorino. Y después de eso tenemos que cubrir muy bien todo el molde con aluminio. Y lo llevamos al horno. Tiene que estar ahí entre 45 minutos a una hora. Menos de 45 minutos no. Les recomiendo que los 45 minutos vayan a checar. Que tienen que checar que el queso esté gratinado y que la pasta esté suave, esté cocida. Si no está bien cocida, entonces lo dejan otros 15 minutos. Ese es el resultado. Yo la corté inmediatamente sacándola del horno, por eso se ve muy gratinado el queso. Pero pues pueden dejarla reposar unos 15-20 minutos y después ya cortarla y servirla.